No, Aprendizaje para el Futuro es el nombre que tenemos en Fundación Chile para nuestra área de educación. Educar Chile, que es el portal del que hablé en la mañana, es parte de esta organización. Y este nombre, Aprendizaje para el Futuro, es porque ciertamente tenemos un gran desafío respecto a cómo se desarrollarán los futuros procesos de aprendizaje. Entonces, cómo motivar y sostener el compromiso de los y las estudiantes en su proceso de aprendizaje en el siglo XXI. Y esta pregunta tiene que ver con que muchas veces pareciera que la tarea o el trabajo en la sala de clases tiene que ver con lo que hace o no hace el profesor o profesora. Como que la responsabilidad finalmente del aprendizaje tiene que ver con lo que hace o no hace el profesor o profesora. Sin embargo, se va quedando ausente que quienes están participando de la actividad de aprendizaje son personas, sujetos de derecho y que son los primeros beneficiados con el proceso de aprendizaje. Entonces, ha quedado mucho esto en el plano de los adultos, pero ¿cómo hacemos que los estudiantes se comprometan, se sientan motivados? Tal como nos decía Carlos, nos motivamos por aprender aquello que nos interesa. Y por lo tanto, el desafío es ver cómo motivamos y también comprometemos a los estudiantes con sus aprendizajes, porque finalmente la trayectoria educativa es de ellos y de ellas. Entonces, lo primero que aquí es interesante, en este dibujo se señala un poco lo que sucede en el aprendizaje. Cuando estamos frente a un fenómeno que no conocemos, lo primero es que estamos sumamente confundidas, no sabemos cómo hacerlo. Luego hay un momento en que sentimos que llegamos al fondo del pozo porque estamos más confundidos. De repente aparece un puente que nos ayuda y empezamos a comprender hasta que llega aquello que es maravilloso, que es cuando aprendemos, cuando vemos esos ojitos brillar, cuando hay un nuevo conocimiento, esa pasión, cómo la despertamos. Esto está súper escondido en el proceso en la escuela. En general, los niños y niñas cuando está pasando esto están solos en una prueba o están en sus casas haciendo tareas. Por lo tanto, es algo que va quedando invisible. Y mientras más conozcamos cómo sucede este proceso, es como más lo vamos a poder motivar. ¿Desde dónde parte la reflexión que les voy a compartir? Lo primero es de una concepción de educación integral. Es decir, en la escuela no nos formamos solamente para saber de lenguaje, matemática o ahora ciencias de la computación. Estamos formándonos para ser personas con conocimiento que nos permitan desarrollarnos en todos los ámbitos de la vida. La educación nos humaniza, es lo que nos diferencia de otras especies. Nosotros podemos razonar, podemos pensar, podemos descubrir, podemos crear. Y esa pasión por la educación es la que queremos despertar desde Aprendizaje para el Futuro. También creemos fundamentalmente que tenemos que celebrar la diversidad y la inclusión en la sala de clase. Normalmente la diversidad puede ser más pesada para los y las profesores cuando hay diferentes tipos de niños y niñas en la sala de clases. ¿Cómo me organizo para atender la diferencia? Porque veníamos de un sistema muy acostumbrado a que toda la clase igual. Hoy día nos encontramos con una realidad distinta. Hay diferentes estilos de aprendizaje, también por suerte han avanzado las políticas de integración y tenemos niños y niñas con necesidades educativas en la sala de clase y eso no debiera ser una barrera, sino más bien una oportunidad de ampliar el conocimiento porque hay más realidades en la sala de clase y eso debiese ser utilizado para ampliar la gama de conocimiento y poder desarrollarnos más como personas. También nos inspira la idea de que tenemos que buscar constantemente soluciones creativas a problemas nuevos. Los cambios que van sucediendo en esta sociedad son tan rápidos que nos obligan a no tener, tenemos primero que asumir que no tenemos todas las respuestas y no es necesario. Y podemos con otros construirla y abrirnos a la creatividad y a la innovación en el mundo educativo. También creemos que hay que desarrollar una visión territorial y sistémica. Todos los actores aquí son importantes, no solamente lo que hace la profesora en la sala de clase, también lo que hace el director, también lo que hace un ministro. Es muy importante abrir el espacio a las comunidades también para su voz, los padres, las madres. Y finalmente, una idea que nos inspira mucho, que es el liderazgo aprendiz.
Como la realidad va cambiando y nadie puede tener todas las respuestas, nadie puede decir que hoy se sabe todo. Y hay que tener esa humildad para aprender con otros. Y nuestros líderes deben tenerla también. Y eso tiene que ver con escuchar, con conocer y con poder abrirse a nuevas experiencias y sobre todo, y esa es una oportunidad que tenemos que darnos entre todos, asumir que no es terrible no saber, que no es un defecto no saber. Desde estos principios, entonces, vamos a dar un breve paseo por el contexto actual. Primero, estamos en una época en que hay mucho movimiento entre países. Tenemos altas tasas de migración y eso implica que la complejidad en la sala de clases también es distinta. No sé cómo ha sido la experiencia de ustedes en Paraguay, pero nosotros en Chile hemos tenido la oportunidad de diversificar los pueblos que hoy están participando en nuestra sociedad. Y eso es un desafío y es algo distinto también. Además de poder movernos físicamente de un país a otro, tenemos la posibilidad de la conexión entre países, ¿verdad? Y así tenemos a los jóvenes hoy. Esta es una ilustración que un poco nos tiene que hacer pensar. Nuestros chicos están en el videojuego y a veces el Pikachu es el que dirige al niño, ¿no? O a la niña. Y eso es una realidad, así es. Y todo eso constituye que estamos efectivamente en una realidad compleja. Cuando pensamos en cómo motivamos el aprendizaje a los estudiantes del siglo XXI, tiene que ver con estudiantes que están insertos en esta realidad que es súper compleja y por lo tanto otra vez no puede haber una solución única o una única respuesta al desafío que se nos presenta. Tenemos un problema entre información y versus conocimiento. Carlos nos decía recién que hay mucho acceso a información, no quiere decir que hay conocimiento. Tenemos un tema con la inmediatez. También Carlos con el ejercicio nos lo hizo mostrar. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya. Por lo tanto, el espacio para la reflexión no es muy grande. Tenemos una tensión entre cómo nos vamos construyendo entre la cultura global, esta posibilidad de comunicarnos entre diferentes culturas, pero también cómo potenciamos lo propio, que también tiene un valor. También tenemos desafíos sociales y de sustentabilidad y tenemos nuevos desafíos para desenvolvernos en el mundo laboral. Esto nos convoca como docente a estar permanentemente en un diálogo entre el contexto, cómo es el lugar, el momento histórico en que están los estudiantes, cómo son sus relatos. También, por cierto, cuáles son sus características, la edad, los intereses, cuáles son sus emociones. Independientemente de que algunas nos gusten o no, es muy importante saber la emoción, validar la emoción. De pronto un estudiante nos dice, estoy aburrido. Y uno dice, pero ¿cómo va a estar aburrido si tiene tantas cosas para entretenerse? Pero en el momento lo que el estudiante siente es que está aburrido. Y si nosotros no validamos esa emoción, difícilmente la va a poder transformar a una emoción más placentera, porque hay una negación, le estamos negando algo que él está sintiendo o que ella está sintiendo. Entonces, son elementos que hay que tener en relación, por supuesto, con el currículum de cada país, los conocimientos, habilidades, actitudes que tenemos que formar. Por lo tanto, aquí tiene que haber un diálogo permanente entre estos tres elementos. No podemos diseñar una clase sin pensar en el público de esta, con quién nos vamos a encontrar. Ya, eso tiene que ver con que pasamos la etapa de la transmisión de información. Estamos construyendo conocimiento con otros y otras, y por lo tanto esta relación es clave. La pandemia, además, nos dejó un tremendo desafío. Muchos chicos, muchas chicas no pudieron continuar su proceso escolar. Muchos chicos sufrieron la brecha de no tener acceso a los dispositivos que veíamos antes y por lo tanto eso provocó una desmotivación. Hubo chicos y chicas que tuvieron que insertarse en el mundo laboral. Por lo tanto empezó a generarse un desánimo y una desmotivación con los aprendizajes, sobre todo si al volver nos dicen que hay un montón de aprendizajes atrasados, entonces hay que recuperar, la presión es más. Entonces, aquí tenemos el gran desafío de cómo elevamos la autoestima académica y cómo generamos motivación escolar. Y eso lo vamos a lograr en la medida en que trabajemos temas que sean atingentes a la realidad de los estudiantes y de su interés.
atingentes con su territorio, con lo que conocen y que les vayan permitiendo, a propósito del apoyo que pueden dar las tecnologías, que les vayan permitiendo avanzar en autonomía, que es un tremendo desafío que tiene nuestra educación al querer formar personas creativas, innovadoras, implica seres humanos que toman decisiones y la autonomía implica eso. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto este tipo de figura, donde me dicen que todo lo que diga uno lo voy a pintar ¿en qué color? ¿En qué color pintaría todo lo que dice 8? Rosado, ¿verdad? Entonces, ¿qué espacio estoy dando en este tipo de trabajo para la toma de decisiones? Que es muy distinto. ¿Qué hago, profesora? Lo que usted piense que tiene que hacer. Es distinto, es muy distinto. Aquí estoy dando la posibilidad, ahora también tenemos que generar un espacio de confianza, porque el susto de los estudiantes de no hacer lo que se les está pidiendo es que se equivoquen. El error es un tema que asusta. Cuando un estudiante da una respuesta y uno pregunta por qué, piensan que hay un error a propósito de eso. Entonces, desde ahí, una idea muy concreta, que es la que desarrolló nuestro Centro de Perfeccionamiento en Educación en Chile, tiene que ver con fortalecer el aprendizaje profundo para desarrollar pensamiento crítico, creativo, para que los estudiantes puedan explicar, generalizar, abordar situaciones nuevas, pero para ello es muy importante que tenga un sentido, traer a la escuela los problemas del mundo real, y que hoy tenemos tanto, nos da una tremenda excusa. Tenemos problemas de agua, tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas de maltrato, tenemos problemas de vulneración en temas de género, y todos esos temas son de intereses de nuestros estudiantes y se pueden vincular para que se puedan desarrollar proyectos, iniciativas que los aborden. Y la tecnología en esto puede ser un tremendo aporte. La tecnología nos puede ayudar a tener modelos más inclusivos, como nos mostraba la señora de UNICEF temprano, con esta posibilidad de recursos que permiten trabajar con diferentes niveles en la sala de clase. También podemos tener experiencias flexibles. Si estoy enferma, si tuve un viaje, puedo a lo mejor continuar mis procesos de aprendizaje a distancia. Tengo posibilidad de volver a ver una clase. Y me permite también crear nuevas experiencias en que los estudiantes puedan crear y potenciar todas las herramientas para desarrollar documentos de manera compartida. La tecnología tiene sin duda, puede ser un tremendo apoyo para ampliar las oportunidades de aprendizaje. Y finalmente, con todo lo crítico que fue la pandemia, nos deja algunas oportunidades. Primero, la tecnología, ya se está hablando de tecnología y se vio la posibilidad de que puede ser un medio para trabajar los temas pedagógicos, no como algo aislado. También los profesores se animaron a utilizarla, a probar, a conocer. Ahí tuvimos un crecimiento en términos de el uso práctico y el conocimiento de las oportunidades. También es porque empezamos a diseñar estos escenarios combinados de clase, y eso también genera una experiencia profesional que permite avanzar en esto de ir transformando el sistema educativo. Finalmente, estas redes de apoyo que emergieron y comunidades de práctica virtuales hay que seguirlas potenciando. No solamente busquémonos frente a una crisis, aprovechémonos el contacto para continuar creciendo en conjunto. Y finalmente, algunos gobiernos han ido tomando decisiones para fortalecer la inclusión digital en el sistema escolar. Eso, muchas gracias. Gracias, Andrea. Mientras que se proyecta el QR y la gente va haciendo sus preguntas, yo me anoté 4, así que vamos a ver si podemos terminar todos a tiempo. Definitivamente le quiero dar espacio al público, pero mientras que lo hacen. Bueno, ¿cuáles son los mayores desafíos a la hora de salvar la brecha entre lo local y lo global? Porque mencionaste, está la cultura global, está la local. En Paraguay también tenemos una brecha entre varias culturas locales y algunas globales.
Entonces, de ahí va mi pregunta, ¿cuáles fueron los mayores desafíos a la hora de salvar esas brechas? Creo que el mayor desafío es poder mantener nuestras historias culturales de base sin que eso obstaculice la integración. Y ahí está el desafío. Tenemos que aprender, hay un concepto muy lindo que se llama la multiculturalidad, en el que no vale más mi cultura o la tuya, sino que yo mantengo mis tradiciones, tú mantienes las tuyas y en conjunto las conocemos y aprovechamos a ambas. Y ahí lo principal es no tener una idea hegemónica. No hay una cultura normal y otra no. O sea, todas son válidas y todas son absolutamente respetables y tiene que ver también con avanzar el concepto de la diversidad y no tenerle susto a las diferencias. Exacto. Voy a intentar resumir la 2 y la 3, mientras que modero la 2 y la 3. O sea, ¿qué experiencias tuvieron con estudiantes y con docentes, que era mi pregunta 3, en el cambio de colorear por números a una hoja blanca? Bueno, han habido diferentes experiencias y a veces preocupa mucho cuando, por ejemplo, jóvenes universitarios preguntan, tengo que hacer un trabajo, ¿de qué letra? ¿Cuánto espacio dejo? Y mucha inseguridad, y ahí uno se da cuenta el horror que a veces sucede por la instrucción. Tal cual. Y también hemos tenido experiencias muy lindas con niños y niñas a propósito de usar metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos. La capacidad de creatividad de nuestros estudiantes cuando no le das la respuesta, sino que le pones una buena pregunta desafiante. Sin duda ahí es increíble lo que sucede y además hay una autorregulación y también tiene que ver con un tema de confianza. Muchas veces, claro, uno puede criticar, los chicos están esperando instrucciones, pero nuevamente el tema del espacio para el error es fundamental que lo abramos. Si mantenemos un sistema educativo que sanciona el error, de esa manera en que a veces los chicos y chicas pasan vergüenza por aquello, va a ser muy difícil esta apertura a un formato de más autonomía y toma de decisiones en la sala de clase por parte de los estudiantes. Ahora que hay una pregunta del público, voy a dejar espacio para la pregunta del público que está ahí. Dice, ¿cómo contactan con los estudiantes para saber sus intereses y a partir de eso crear las propuestas? Bueno, ahí la tecnología también da un montón de oportunidades. La cantidad de encuestas que se pueden hacer hoy en línea para consultar esto, no sé si conocen Mentix, un montón es darse el tiempo. Lo que pasa es que tenemos un problema con la inmediatez, entonces a veces darse el tiempo de preguntar o de partir, por ejemplo, iniciar una clase con cómo estamos, cómo llegamos, y a lo mejor si somos 30 voy a perder media hora, pero a lo mejor va a ser la media hora que vas a ocupar en un mes para poder conocer y escuchar en qué están tus estudiantes y después ir construyendo el proceso a partir de aquello que te van comentando. O sea, tiene que ser algo en lo que se pueden hacer encuestas, por supuesto, de percepción y recoger así, pero también es cómo nos acostumbramos a tener un diálogo permanente con los y las estudiantes en donde lo que ellos o ellas nos indiquen tenga un efecto en lo que pase finalmente en la dinámica de clase y no sea como un accesorio, sino que realmente pasen a ser parte de la toma de decisiones de la sala de clase. Y por último, ¿qué tan bien funcionan las redes de apoyo o cuáles son las características que debería tener una red de apoyo para funcionar bien? Primero, un propósito común. Las redes que se movilizan y generan transformaciones, generan apoyo, son aquellas que tienen un propósito común. Nosotros hoy día acá decíamos en la mañana, podemos tener una comunidad de aprendizaje, hasta pudiésemos convertirnos en una red porque nos interesa promover el uso de la tecnología en función de los aprendizajes de los y las estudiantes. Sin ese propósito común, seríamos un grupo de personas que estamos en un salón, pero nada nos une. Y para poder movilizar capacidades colectivas tenemos que tener principios y visiones comunes, es fundamental. Súper. Andrea, se nos acabó el tiempo. Fue un gusto tenerte acá. Creo que con las comunidades de aprendizaje vamos a tener que aprender un poco de ustedes, así que te agradezco por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias.